Soy el canario guardado por el pez gordo, generoso y dispuesto a aguantar mi carácter, pero volé justo cuando más me amaba. Apretó los dientes y juró: Mary, si vuelvo a caer bajo tu hechizo, que sea como tu nieto en la próxima vida. Incapaz de soportar la tortura de echarme de menos, se fue a un pueblito a miles de kilómetros para buscarme. El cabeza de familia, el siempre noble John, me susurró: señora, deje a ese desgraciado. Yo seré el padre de sus 2 hijos y les daré todo lo que tengo. ¿Por qué lloras? Su voz era ronca y baja mientras mordisqueaba suavemente el cartílago de mi oreja. Intenté arrastrarme débilmente fuera, pero levantó la mano, me agarró del tobillo y me arrastró de nuevo debajo de él. ¿Acaso mi querida no parece darme la bienvenida?, dijo con fastidio. Le golpeé en el pecho, mi voz ya era ronca de tanto gritar. John, llevo horas recibiéndote, ¿no es suficiente? No, no lo es, respondió, sujetando mi rostro y besando una a una las lágrimas que caían. Nunca es suficiente. Sé que cuanto más me resisto, más excita John. Le encanta burlarse de mí, provocarme, hacerme enfadar, pero sabe que no puedo escapar de sus manos. Así que me calmé, le rodeé el cuello con los brazos y le rogué suavemente: por favor, ya basta. Estoy muy cansada. Tú también has venido en un vuelo de más de 10 horas. Necesitas descansar. Los ojos oscuros de John eran profundos. Tras unos segundos pensativos, pareció aceptar y se tumbó a mi lado, sus dedos enredándose con mi pelo empapado en sudor. Volveré antes para cenar contigo mañana y me compensarás todo lo que me debes. Sus ojos estaban sombríos. Yo estaba tan débil que apenas podía hablar. Murmuré algo ininteligible y me acurruqué en sus brazos. John me acarició mientras su cuerpo se tensaba otra vez. Después de convencerme para dormir, fue al baño y se duchó con agua fría antes de meterse en la cama. Soy el canario que John mantiene. Cada vez que vuelve de un viaje de negocios, es como un lobo hambriento, exigente al extremo. Estoy bastante segura de que no tiene a otras mujeres, pero nunca soñé con estar con él para siempre. Solo soy carne de cañón, una secundaria destinada a satisfacer sus intensas necesidades físicas hasta que vuelva la protagonista femenina. Cuando ella regresó de estudiar en el extranjero, John cortó inmediatamente todos sus lazos conmigo. La secundaria, que en teoría debería haber desaparecido tras recibir una generosa compensación, se negó a ser usada y tirada. Empezó a molestar al protagonista masculino e incriminar a la protagonista femenina. Sin embargo, el sabio protagonista masculino vio enseguida su verdadero rostro y, para vengar a la protagonista, vendió a la secundaria en el mercado negro. En la novela, contraje una enfermedad asquerosa y morí de forma miserable. No me toques. He tenido otra vez la misma pesadilla. Ese ser miserable, con una sonrisa torcida, extendía sus manos deformes y se acercaba a mí. Llamé a John para que me ayudara, pero me miró con frialdad y se marchó abrazado a la protagonista femenina, dejándome allí sola, humillada y atormentada. Me desperté sobresaltada y mi camisón, tan fino como un ala de cigarra, estaba empapado en sudor frío. El encaje de la falda estaba rasgado por John anoche. Me envolví en un edredón de plumas para no tiritar de frío. Esta pesadilla me ha perseguido durante mucho tiempo, y a medida que se acerca el regreso de la protagonista femenina, mi miedo no hace más que intensificarse. John siempre ha sido muy disciplinado, aunque se acostó pasada la medianoche, esta mañana fue puntual a la empresa. Me llamó por teléfono y me envió un mensaje: los regalos están en el armario, échales un vistazo después de comer. Sé buena y no adelgaces. Espérame esta noche. Corrí descalza al guardarropa y vi 3 bolsos de edición limitada colocados con esmero sobre el tocador, suavizando la oscuridad de mi pesadilla. Los tomé, me hice varias selfies posando y se las mandé a John. Me respondió enseguida: cariño, no me tientes. ¿Otra vez sin zapatos? ¿Tienes picor o qué? De inmediato recordé la vez que John me pilló descalza, se enfadó y me sentó sobre su regazo para azotarme. Se me pusieron las orejas rojas y le respondí con picardía: ya me los pongo. Pero no lo hice. Dejé el plum en su sitio y envié las fotos de los bolsos a un vendedor de lujo de segunda mano con el que colaboro desde hace tiempo.
Él me confirmó una y otra vez que todos eran ediciones limitadas recién lanzadas al mercado, imposibles de conseguir aunque pagaras un sobreprecio. ¿Estás segura de que quieres venderlos?, preguntó. Le respondí que sí, que me hacía falta el dinero. Él aceptó enseguida. Perfecto, te haré la transferencia según lo acordado. Tras eso, me envolví en un chal y bajé al comedor de la planta baja. La niñera, que ha visto crecer tanto a John como a la protagonista, Alice, desde pequeños, está tan obsesionada con esa pareja como todos los NPC de esta novela, y por eso siempre me ha mirado mal. Cuando me vio bajar las escaleras lentamente, murmuró con sarcasmo: el señor lleva desde temprano fuera de casa mientras otras duermen hasta que el sol está en lo alto y aún se creen las amantes. Al servir los platos, los dejó caer con fuerza sobre la mesa de mármol, reflejando su mal humor. Yo había gastado mucha energía la noche anterior y me moría de hambre, pero no tenía apetito. Me calenté una taza de leche y justo cuando iba a subir las escaleras, escuché en la televisión la noticia: la genio de la pintura, Alice, regresa hoy a China. La niñera, temiendo que no lo oyera, subió el volumen al máximo. Me detuve en las escaleras y giré la cabeza. En pantalla, Alice aparecía en el aeropuerto con un elegante vestido largo, y John, quien anoche aún era íntimo conmigo, fue a recogerla personalmente. Con rostro serio, tomó su maleta, mientras ella lo miraba con ternura y le dijo: «John, ¿me echaste de menos?». No oí su respuesta porque la niñera, emocionada hasta las lágrimas, chilló: «Dios mío. Por fin el maestro Jen puede reencontrarse con Alice. Qué bonito, los amantes vuelven a casarse. Hay personas que deberían irse solas si tienen un mínimo de dignidad». Su mirada de desprecio se clavó en mí, y comprendí perfectamente lo que quería decir. Bajé la vista, triste y algo aturdida. No esperaba que Alice regresara medio año antes de lo previsto. La trama se ha acelerado, así que mi plan de huida también debe adelantarse. Dejé la leche, llamé al conductor del coche negro y le dije que el destino era un pueblo remoto a miles de kilómetros de aquí. John siempre ha sido generoso. Entre el dinero que me dio y lo que gané vendiendo bolsos y joyas, tengo suficiente para vivir tranquila el resto de mi vida. Sé que, según la historia, esta noche John estará con Alice y no volverá. Al aparecer la luz de luna blanca, la presencia de la sustituta desaparece. Así que tengo tiempo de sobra para escapar. Me cambié de ropa y, como una muñeca rusa, metí bolsas pequeñas dentro de bolsas grandes, sacando discretamente los 3 bolsos de edición limitada. La niñera, con una sonrisa burlona, masticaba semillas de melón. ¿A dónde vas? ¿De compras otra vez? Vaya descaro, solo sabes derrochar el dinero del maestro Jen. Las cáscaras de las semillas caían al suelo mientras hablaba. Esa mañana, John había tenido una reunión, pero usó su hora de comida para ir a buscar a Alice al aeropuerto. Al fin y al cabo, crecieron juntos y su madre le había pedido que fuera amable. Después de llevar a Alice a casa, ella le pidió que se quedara un rato, pero John quiso volver cuanto antes al trabajo. Aún estando ocupado, miró su móvil varias veces, esperando alguna señal del pajarito que tenía en casa. Sin embargo, ese pajarito no tenía corazón, salvo cuando recibía regalos, nunca se ponía en contacto con él. Ni lo llamaba entre semana, ni preguntaba dónde estaba, ni lo controlaba. Incluso en su último viaje de negocios de medio mes, él le pidió que lo acompañara porque la echaba de menos, pero ella dijo que no quería entorpecer su trabajo. John ya no sabía si era una mujer sensata o simplemente una desalmada. Mirando la pantalla vacía del móvil, soltó una sonrisa amarga. Definitivamente, es una pequeña sin corazón. Por la tarde, Alice le llamó para invitarle a su fiesta de bienvenida, pero él estaba pensando en su hada de casa y rechazó la invitación, y se fue directo a casa tras el trabajo. Por el camino, compró sus flores favoritas, unas arañas rojas vibrantes y elegantes que le recordaban a ella. ¿Dónde está Mary?, preguntó al llegar. La niñera respondió con tono educado: salió de compras temprano y aún no ha vuelto. John sonrió con resignación. Ella le había dicho que volvería pronto, pero igual salió. Ya veré qué hago con ella cuando regrese, murmuró, y se echó una siesta, pidiéndole a la niñera que lo despertara cuando Mary volviera. Mary, por su parte,
Había tirado el camisón roto en la cabecera de la cama antes de irse. John dormía profundamente, envuelto en el perfume de Mary y en sueños llenos de su imagen encantadora, lo que le hacía respirar con agitación. Pero al final del sueño, la sonrisa de Mary se borraba y sus ojos, fríos como el hielo, lo miraban llenos de odio, como si quisieran devorarlo. John se despertó con dolor de cabeza. Afuera estaba oscuro. Miró el reloj, pasaban de las 9. Llamó a Mary varias veces hasta que la niñera respondió desde fuera. La señorita Mary salió de compras y aún no ha vuelto. No sé qué tanto necesita comprar. A John se le encogió el pecho. Intentó llamarla, pero una voz robótica contestó, lo sentimos, el número que ha marcado está fuera de servicio. Entonces supo que algo no iba bien, y empezó a buscarla inmediatamente. Toda la ropa de Mary seguía allí, pero los bolsos y joyas más valiosos habían desaparecido, incluidos los 3 bolsos que acababa de comprar. John notó enseguida que algo no iba bien y ordenó urgentemente a su asistente que contactara de inmediato con el Ministerio de Comunicaciones para detener a Mary por cualquier medio y devolvérsela. La noche era oscura como un telón que caía del cielo, oprimiendo el ambiente y haciendo que cualquiera sintiera una angustia sofocante en el pecho. John permanecía en silencio junto a la ventana, observando la oscuridad infinita con una frialdad que helaba el aire a su alrededor. Detrás de él, una docena de sirvientes temblaban de miedo. Si Mary regresa sana y salva, como mucho viviréis el resto de vuestros días en la pobreza. Pero si le falta un solo cabello, haré de vuestra vida un infierno, dijo con voz cortante. La niñera, que llevaba casi 20 años trabajando para la familia de John y se consideraba una veterana, dio un paso al frente con valentía. Con el debido respeto, señor, ahora que la señorita Alice ha vuelto, ¿por qué seguir buscando a esa zorra? Solo sabe despilfarrar su dinero cada día. No se puede comparar con la señorita Alice, que viene de una familia de renombre, es educada y sensata. John giró lentamente la cabeza, y la mirada que le dirigió era tan aterradora que parecía que estuviera ante un demonio. ¿La verdadera víbora? Así la llamas, murmuró con una expresión tan fría que hizo retroceder a la niñera, que empezó a tartamudear y fue incapaz de articular palabra durante un buen rato. ¿Qué demonios eres tú?, dijo John palabra por palabra, apretando los dientes, sin poder creer que la mujer a la que había cuidado con tanto esmero, a la que ni siquiera levantaba la voz, fuera despreciada así por los sirvientes. ¿Qué tiene de malo que Mary gaste mi dinero? ¿Acaso no lo gano precisamente para eso? Ni siquiera se atrevía a imaginar lo que pasaría si algún día ya no tuviera dinero y Mary dejara de quererle. Luego lanzó una mirada fulminante a sus subordinados y, con un tono indiferente, ordenó, lleváosla, y que aprenda cuál es su sitio. La niñera se quedó paralizada de miedo. Había oído historias sobre la crueldad de John, aunque en los últimos años apenas lo había visto enfadado, ya que siempre consentía a Mary, por muchas rabietas que tuviera. La trataba como si no tuviera defectos y la mimaba como a una niña caprichosa. La niñera también había olvidado cómo era John. Se hizo cargo del negocio familiar siendo muy joven y eliminó a cualquiera que codiciara las propiedades de la familia J.M. Por eso había llegado a donde estaba. Al ver el brillo escarlata y sediento de sangre en sus ojos, la niñera entró en pánico y sintió que corría un grave peligro. Estaba a punto de gritar cuando alguien le metió un trapo en la boca y la arrastró como si fuera un saco de patatas. A altas horas de la noche aún no había noticias de Mary, y J.N. apretaba los puños con tanta fuerza que se le marcaban las venas de la frente. Reprimía sus emociones al límite para no estallar. En ese momento, los sirvientes anunciaron que la señorita Alice había venido. John frunció el ceño y dijo, «Señorita Alice, ahora mismo tengo otros asuntos, lo siento, no puedo atenderla». Pero Alice le agarró la manga y le dijo, «Mira estas fotos». John apenas pudo contener su irritación, no soportaba que nadie lo tocase, salvo Mary. Nadie más se atrevía a hacerlo. Como siempre, apartó la mano de Alice sin miramientos. Aún así, ella, con una pizca de tristeza en la mirada, insistió y le entregó las fotos. «Es sobre Mary», dijo. John se quedó helado y, antes de que Alice pudiera continuar, le quitó las fotos de un tirón. En efecto, eran de Mary, tomadas desde la época de la universidad hasta ahora. En una,
Mary se apoyaba tímidamente en el brazo de su primer novio. Después rompieron, y entonces conoció a John. Sin embargo, nunca dejó de ver a su ex y seguían quedando en secreto. Ayer por la mañana, Mary salió furtivamente de casa y entró en un callejón donde él esperaba. Le abrió la puerta del coche y se fue con ella. John se quedó sin fuerzas, se tambaleó y casi se cae, mientras las fotos se le esparcían por el suelo. Alice, con tono calculado, le dijo, esa mujer solo va detrás de tu dinero. A saber si no lo está usando para mantener a otro. ¿De verdad quieres seguir buscándola? John tenía la mirada perdida y su corazón, roto, parecía haber quedado marcado con una herida que nunca sanaría. Mary no le quería de verdad, por eso no le importaba su paradero, no sentía celos y apenas perdía los nervios con él. Era obediente, sí, pero porque lo que quería no era a él. Era realmente cruel. Aunque él había reprimido su hostilidad y le había ofrecido todo su cariño, no había conseguido tocarle el corazón. John, que siempre había sabido planear y tener éxito en todo, ahora tenía que admitir su derrota en el terreno de los sentimientos. Con vergüenza, agitó la mano y llamó a sus empleados. Sus ojos brillaban con una frialdad lúgubre y se dijo a sí mismo, Mary, huye todo lo lejos que puedas y no dejes que te vuelva a ver, porque no sé de lo que sería capaz. Rose fue mi primer novio. Después de estar conmigo, se dio cuenta de que era gay y acabamos siendo como hermanas. Esta vez me ayudó a preparar el coche para escapar. Todo iba bien durante el día, pero por la noche, justo al salir de la autopista, nos topamos con un atasco. Al parecer, estaban buscando a una mujer por la que ofrecían una gran recompensa. Rose y yo nos miramos asustadas y apenas respirábamos. Seguimos la corriente del tráfico, pero justo cuando nos iba a tocar pasar, un agente uniformado gritó, «¡Retiraos! ¡Retiraos!». Tras toda la noche trabajando, el pez gordo dijo que no me buscara más. En teoría debía haberme sentido aliviada, pero sentí como si me hubiera tragado un litro de zumo de limón agrio. John, ¿de verdad te has rendido conmigo tan fácilmente? ¿Tampoco importaba esta secundaria? Me limpié las lágrimas del rabillo del ojo. Pasaron los años y, ya tarde por la noche bajo una lámpara, yo recortaba manualidades infantiles. Eran 2 copias. Lloraba mientras las hacía, sintiéndome injustamente tratada. ¿Quién iba a pensar que, tras aquella noche loca, me quedaría embarazada de gemelos? Tengo una constitución fría y un médico chino ya me había dicho que sería casi imposible quedarme embarazada. John siempre usaba protección, pero un día probamos sin ella, y me acostumbré al placer sin barreras. Ya no podía soportar aquella membrana de goma. Durante años no pasó nada, pero aquella vez fue distinto. Me quedé embarazada, y encima de 2. Mientras extendía el pegamento sobre el papel de colores, maldecía a John deseando que fuera impotente de por vida, que siguiera siendo un soltero noble y despreocupado, mientras yo, que me levantaba sola de la cama, me convertía en madre soltera de 2 niños. ¿Por qué siempre tenemos que sufrir las mujeres? Rose me envió un enlace de una noticia junto con un mensaje de voz. Cariño, tu ex sugar daddy se va a comprometer. En mi móvil vi que Alice estaba exponiendo arte y John acudía a cortar la cinta. Juntos parecían la pareja perfecta, guapos, talentosos. Alice sonreía feliz ante las cámaras y anunció que celebraría la ceremonia de compromiso con John el mes que viene. Me tembló la mano y, sin querer, corté el avión de papel que acababa de pegar. Tuve que volver a empezar. Me eché a llorar aún más fuerte. Pensaba que podría sellar mi corazón, cerrar ese amor y desaparecer para siempre, pero al escuchar lo del compromiso, el dolor me atravesó de nuevo. Aquellos años compartidos, todos los momentos íntimos, ¿cómo podían olvidarse tan fácilmente? La historia entre los protagonistas ya iba según el guión previsto. John debía haberme superado del todo, ¿verdad? Esta cruel secundaria había sobrevivido hasta ahora porque conocía la trama de antemano y había logrado huir a tiempo del protagonista masculino. Llamé a Rose. Necesito irme 2 días de viaje de negocios. ¿Puedes cuidar a los niños? Ella se quedó en blanco. Vamos, di que necesitas una canguro. ¿Desde cuándo una secretaria como tú va de viaje de negocios?
esta vez va en serio, le dije. Mi jefe va a Nueva York a negociar una cooperación con una empresa que ni nos toma en serio. Pero quiere sacar la empresa a bolsa en 3 años, así que decidió ir él mismo. Y como soy la secretaria más guapa, le gusta llevarme para dar buena imagen. Me prometió ascenso y aumento si cerramos el trato. No me había atrevido a volver a Nueva York estos años, pero ahora que JN se comprometía, ya no debía haber más cruces entre nosotros. En su día, recibí bastante dinero de John, pero ¿quién iba a pensar que con estos 2 niños, que devoran dinero, el dinero se esfumaría como el agua? Por su culpa, mis ambiciones profesionales se encendieron de nuevo. Le dije al jefe, no haré nada que implique vender mi imagen, tengo 2 hijos y no pueden crecer sin su madre. Me dio una palmada en el pecho para tranquilizarme. Tras el parto, mi cuerpo cambió, las curvas se volvieron más marcadas, las partes finas más estilizadas, y mi figura, más atractiva. Me puse un vestido rojo ajustado y entré en la sala privada con mi jefe, donde el representante de la otra parte me reconoció. Mi jefe preguntó, algo confundido, Jack, ¿por qué has traído a una secretaria tan guapa? Se rió por lo bajo, como si los héroes siempre tuvieran debilidad por las bellezas, y pensé que tomar una copa de vino con Mary, la jefa tostadora, podría sellar el trato, pero el otro se rió y dijo, Jack, esta vez lo has entendido mal, nuestro presidente John no está interesado en las mujeres, y además está a punto de comprometerse, y en ese momento mi corazón dio un vuelco, ¿podía ser una coincidencia? La sala privada estaba bulliciosa y tuve que estirarme para mirar por encima de la multitud, y allí, en medio del sofá, sentado como un rey y rodeado de gente, estaba un hombre imponente bajo las luces parpadeantes. Su rostro era anguloso, sus ojos hundidos no mostraban emoción alguna pero emanaban la intimidante aura del poder, no era otro que John, con expresión serena escuchando a un hombre que le informaba, y de repente, como si sintiera mi mirada, levantó sus ojos fríos y nuestras miradas se cruzaron. Mi jefe, al oír lo que dijo el otro representante, se dio cuenta de su error de cálculo y, desanimado, ya se disponía a dejarme marchar. Yo aproveché para intentar escabullirme, pero John se tocó la comisura de los labios con una sonrisa peligrosa y dijo con voz suave, ven aquí, y aunque la sala parecía animada, todos vigilaban a John mientras charlaban, y cuando él habló, todos se callaron de golpe, la habitación quedó tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Todos siguieron su mirada y mi jefe, incrédulo, preguntó con sorpresa, John, él respondió con frialdad, vuelve, alguien se pondrá en contacto contigo para firmar el contrato, déjala aquí. Mi jefe sonrió de inmediato y dijo, gracias, presidente John. Mary, compórtate bien, si esto sale bien la empresa te dará una bonificación, y sin importarle lo más mínimo mi destino, salió corriendo por la puerta, temeroso de que John cambiara de opinión, porque los jefes, por muy respetuosos de la ley que parezcan, son todos unos mentirosos, y así, la puerta de la sala se cerró sin dejarme salida. Me senté a regañadientes junto a John bajo las miradas de todos. Él siguió escuchando el informe del hombre a su derecha como si se hubiera olvidado por completo de mi presencia, así que cogí unos pistachos en secreto, como solía hacer antes cuando lo acompañaba a cenas de negocios. Él hablaba y yo picoteaba, y aunque pareciera totalmente concentrado en la conversación, siempre notaba que yo no alcanzaba algo, estiraba su largo brazo y me ponía el aperitivo en la palma con un pequeño pellizco en los dedos. Esta noche los pistachos estaban duros de romper y me costó meterme unos en la boca, pero de pronto John se giró y preguntó, ¿tu jefe no te ha traído para relaciones públicas? ¿Esperas a que brinde por ti? Solté el pistacho a medio romper, cogí la copa y respondí, presidente John, me gustaría brindar por usted. Él se reclinó en el sofá y entrecerrando los ojos dijo, brindar por mí, ¿por qué? Le deseo un feliz compromiso, le dije, y sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Cogió la botella de vino tinto y sirvió una fila de copas una a una mientras decía, que me alegre por mi compromiso dependerá de cuánta sinceridad haya en tu brindis, señalando las copas. Lo miré con cautela y pregunté, ¿solo tengo que beber? No, él resopló, ¿qué clase de mujer crees que me interesa? Señorita Mary, una tonta sin cerebro como tú. Mis ojos se llenaron de amargura y contuve las lágrimas. Cogí la primera copa y la bebí de un trago, con su estatus. Presidente John, esto es demasiado para mí. El vino me quemó la garganta y tosí con fuerza, llevándome la mano al pecho, pero él me miró con frialdad. Mary, hacerte la víctima no funcionará conmigo, no siento pena por ti.
Lo sé, respondí mientras me tomaba la segunda copa, no intento dar pena ni quiero compasión, solo soy una secundaria cruel siendo humillada como carne de cañón, es mi destino ahora que la blanca luna ha regresado. ¿Cómo iba John a sentir lástima por mí? Su rostro se volvió aún más sombrío, su mandíbula se tensó y sus ojos, profundos y oscuros, me miraron mientras decía, súplica, y tal vez te deje ir, te lo ruego, respondí sin dudarlo, ya me sentía mareada y tenía la cara encendida, si bebía más y pasaba algo, nadie podría ayudarme, entonces él murmuró, necesitas que te enseñe cómo suplicar, su voz era suave pero helada, me clavé las uñas en las palmas y me mordí el labio, humillada pero sin otra opción, me levanté, me senté a horcajada sobre su regazo y rocé sus labios con los míos, ligeramente fríos, su cuerpo se tensó pero no reaccionó, solo me miró para que continuara, apoyé mis manos en su pecho, mi mejilla junto a la suya, mi aliento cálido en su oído, y le susurré, John, por favor, déjame marchar, él se burló, así que tuve que agachar la cabeza otra vez, John tenía un punto masoquista, le gustaba cuando le mordía los labios, la lengua, la nuez, la clavícula, todas esas zonas lo hacían reaccionar, siempre parecía frío y contenido. Con los botones de la camisa abrochados hasta el cuello, pero en realidad era un seductor oculto incapaz de resistirse a la más mínima provocación, bajé la cabeza y mis dientes rozaron su nuez, hay mucha gente mirando, dije con timidez al notar cómo su pecho subía y bajaba, yo ya no quería seguir, John respiró hondo y, con una mano fuerte, me levantó por debajo de las rodillas, antes de que pudiera reaccionar, ya estaba en el aire y luego en sus brazos, instintivamente le rodeé el cuello y escondí el rostro en su pecho, él antes era tan dulce y ahora era puro fuego y frialdad. Cuando me arrojó a la cama, el vino en mi estómago se agitó y mis ojos se llenaron de lágrimas por la sorpresa. John se aflojó la corbata con una mano mientras me besaba con brusquedad, atándome las muñecas por encima de la cabeza. John, me duele, supliqué, pero él respondió con frialdad que no iba a ser gentil. Separó mis piernas con fuerza. Su cuerpo era cálido, musculoso, sus ojos ardían con deseo como si quisiera devorarme viva, temblando. Agarré su camisa, sorprendida de mí misma, y le dije entre lágrimas, «Puede ser un poco más tierno». Él me miró con ojos encendidos. Los ojos de John mostraron un poco de interés, esperando que siguiera actuando de forma adorable. Me mordí el labio inferior y reuní el valor. Tengo miedo de que se noten marcas en mi cuerpo y que mi marido lo descubra. El calor que había empezado a surgir entre nosotros pareció enfriarse de inmediato. El deseo en los ojos de John fue sustituido por sorpresa y, finalmente, por una amarga ironía. Me pellizcó la barbilla, obligándome a mirarle, y con la otra mano levantó con desgana los tirantes desordenados de mi vestido. Mary, esta es la última vez. Si vuelvo a caer en tu hechizo, seré tu nieto, espetó, con los ojos llenos de furia. Por un momento incluso pensé que podría estrangularme ahí mismo. Pero al ver el brillo de las lágrimas en mis ojos, por el dolor, inconscientemente aflojó su agarre. En sus ojos apareció un dolor profundo. Murmuró, ¿le mirabas así también cuando estabas en la cama con él? Lo olvidé. No lo digas. No quiero saberlo, cortó John, apartándose de la cama y dándome la espalda con tono autoritario. Me comprometeré el mes que viene. ¿Vas a venir? ¿Tienes que venir? Si no te atreves, mataré a ese hombre en minutos. Justo después de que John se fuera, llegó Alice, golpeó la puerta y, al ver que yo era la única en la habitación, se quedó claramente desconcertada. ¿Dónde está John?, preguntó. El presidente John hizo arreglos para que me quedara aquí y luego se fue, contesté. Alice me insultó, ¿no tienes vergüenza? John está a punto de comprometerse conmigo y tú vuelves a meterte en su vida. Solo era su sustituta. Ahora que he vuelto, ¿de verdad crees que le va a gustar una parásita como tú? Bajé la cabeza, admitiendo mi culpa. Sí, claro, por supuesto que no puede echarme de menos. Alice es como la luna brillante entre las nubes, y yo solo soy barro bajo los pies. ¿Cómo podría compararme contigo? Señorita Alice, por favor, no se rebaje por mi culpa, no vale la pena mancharse las manos. Alice se quedó sin palabras. Al repetirle exactamente lo que ella misma solía decir, se quedó allí parada un momento antes de recuperar la voz. Al menos sabes cuál es tu sitio.
John no es alguien con quien pueda soñar. Sí, lo sé, asentí. La última mirada de Alice fue desconcertante. Probablemente nunca había visto a nadie tan dispuesto a despreciarse a sí misma y admitir sus errores, pero ¿qué más podía hacer yo? Pensaba que escapando a este pequeño pueblo remoto podría esconderme hasta el final de la historia, pero ahora los tres volvemos a estar enredados. Y al final de este triángulo, lo más probable es que se cumpla el destino trágico de la secundaria femenina. Así que no me queda más remedio que retirarme, evitar que Alice me vea como una amenaza y mantenerme alejada de todo conflicto. El proyecto de la empresa se cerró con éxito y volví sana y salva al pequeño pueblo. Me dieron mi parte del bono y me ascendieron, pero también aumentaron mis responsabilidades. Después del trabajo, arrastré mi cuerpo agotado para recoger a mis 2 hijos del jardín de infancia. Mi hermana dijo que le dolía la tripa, así que la cargué en el brazo derecho, sujetando también las compras con esa mano, mientras con la izquierda llevaba a mi hermano. Ya estaba completamente exhausta cuando mi hermano se puso a hacer un berrinche y se negó a caminar, insistiendo en que lo cargara también. Intenté levantarlo, pero perdí el equilibrio y los tres acabamos cayendo al suelo. Protegí a mi hermana con los brazos, pero mi hermano y yo nos raspamos. La rabia y la impotencia me invadieron, así que me senté en el suelo, abrazando a los 2 niños y llorando como una tonta. Ellos también empezaron a llorar conmigo. Mi hermano me tocó la cara con su manita. Mamá, lo siento, no volveré a pedirte que me cargues. Y entonces mis lágrimas fluyeron aún más. Quería decirle que mamá solo necesitaba llorar un poco para sentirse mejor, pero por más que abría la boca no conseguía pronunciar palabra. En ese momento apareció John. Yo estaba sentada sobre unas hojas de verduras, abrazando a los 2 niños con un aspecto lamentable, mientras John, con su traje hecho a medida y sus zapatos de cuero relucientes, fruncía el ceño. ¿Dónde está tu marido? ¿De viaje de negocios? Me preguntó. Me sequé las lágrimas. ¿Con 2 niños en casa? ¿De qué tipo de viaje de negocios me hablas? Pensé. Creí que se burlaría de mí en ese momento bajo, como cuando, según la trama de la novela, me dejaba sola cuando me acosaba aquel pervertido. Pero John, enfadado, se agachó y se acercó a los niños. Vuestra madre está muy cansada. ¿Os puedo abrazar yo un rato? Los niños, encogidos a mi lado, dudaron. John forzó una sonrisa, con una amabilidad poco común en su cara normalmente severa. No soy un mal tipo. Soy amigo de vuestra mamá. Mi hermano me miró y yo asentí, más que nada porque no me quedaban fuerzas y el raspón me dolía. Mi hermano estiró sus bracitos y se subió a los brazos de John, y mi hermana hizo lo mismo por el otro lado. John los levantó a los 2 y suspiró, estos 2 juntos deben pesar 30 kilos. Antes te quejabas por tener que hacer cualquier cosa, y ahora mírate, estás hecha una máquina. Capté la indirecta y me sonrojé, regañándole. No digas tonterías delante de los niños. Bufó. ¿Y por qué no te levantas? No puedo cargar con los 3. ¿Quién te pidió que me llevaras? Mis pies están entumecidos, murmuré, bajando la cabeza, deseando desaparecer bajo tierra. John guardó silencio unos segundos y luego se plantó frente a mí. Levanté la mirada desde sus brillantes zapatos negros, subiendo por sus largas piernas enfundadas en pantalones de traje hasta encontrarme con sus ojos oscuros como la tinta. No dijo nada, pero tal vez por la complicidad que habíamos desarrollado a lo largo de los años, levanté el brazo, me agarré a su pierna derecha y usé su fuerza para ponerme en pie. Debí de parecer un mono torpe. Mi hermana, que había aprendido a hablar muy pronto, lo vio y dijo, mamá no nos deja abrazarte la pierna. ¿Por qué tú sí puedes abrazarla del tío? Me incorporé de inmediato, alejándome de John. Yo abrazo sus piernas para actuar mona, pero lo mío es distinto, dijo John con una sonrisa maliciosa, de buen humor. Pareces tú la que está actuando linda. Me moría de vergüenza. Entonces mi hermano dijo, el tío es más alto que papá, así que puedo ver más lejos. La cara de John, que hasta ese momento había sonreído en secreto, se oscureció al instante. John me ayudó a llevar a los niños a casa. Primero revisé sus heridas y les puse un poco de pomada.
Estaba a punto de ir a la cocina cuando John me miró extrañado. ¿Y tu herida? No pasa nada. Primero les haré la cena, respondí. Desgraciadamente, vino aquí justo cuando estaba enfadado. Frunció el ceño, apretó los labios con fuerza y tenía un aspecto realmente intimidante, así que me senté obedientemente. John me subió la manga y reveló el gran rasguño en mi codo, frunció el ceño con furia y usó un bastoncillo de algodón para limpiarlo. Solté un quejido de dolor. ¿Ahora sabes que duele? Hice un puchero. Siempre supe que dolía, pero ¿qué podía hacer? John me aplicó un poco de yodo mientras me miraba fijamente. ¿Te gusta tanto ese hombre que dejaste la villa para venirte a este sitio remoto y miserable? ¿El amor es todo lo que necesitas? ¿Nunca has oído hablar de eso? Respondí obstinada. Muy bien, Mary, eres de lo que no hay, dijo él. John rara vez me felicitaba, ni siquiera cuando cocinaba. Jugó con los dos niños con los bloques de construcción y se lo pasaron genial juntos. Incluso mi hermana pequeña, Coti, se sentó en sus brazos. Al ver esa escena tan familiar y cálida, se me llenaron los ojos de lágrimas. Jamás pensé que un día estos dos niños podrían jugar así con su padre biológico. Después de una cena sencilla, empecé a limpiar la casa, bañar a los niños y acostarlos. Entonces mi hermana dijo, «Mamá, se me olvidó contarte que hoy en el cole nos mandaron otra manualidad. Tenemos que hacer dinosaurios grandes». «Mamá, yo quiero un triceratops», dijo uno. «Y yo un tiranosaurio rex bien grande», añadió mi hermano levantando los brazos para mostrar el tamaño. Me enfadé al instante. ¿Por qué siguen mandando manualidades en el cole? Se supone que es una educación de calidad, pero sois demasiado pequeños para hacerlas. Al final las hacemos siempre los padres. ¿Quién va al cole, los niños o los padres? Pero ellos ni entendieron mis quejas. Me miraban parpadeando con sus grandes ojos. «Mamá, tú puedes hacerlo, venga». Cuando salí del dormitorio frotándome los hombros, John estaba mirando el álbum de fotos de los niños. «¿Por qué sigues aquí?», le pregunté. «Me voy ya», respondió. Yo estaba demasiado ocupada como para prestarle atención y saqué la caja de manualidades. «¿Qué estás haciendo?», preguntó John, extrañado. «Son más de las 10, ¿por qué no estás durmiendo?». «Estoy haciendo dinosaurios grandes, ¿no lo ves?», respondí. John tenía una sonrisa burlona en los ojos. «Mary, la verdad es que has mejorado mucho». Entendí su sorpresa, antes era muy torpe. Una vez me empeñé en ayudarle a afeitarse porque me parecía interesante, y acabé cortándole, la herida no dejaba de sangrar. Hice un puchero y lloré. «¿Duele mucho?», le pregunté. JN me abrazó entre risas. «Sí, duele, pero mejorará si me das un beso». Aquella fue de las pocas veces en las que tomé la iniciativa para complacerle y me esforcé por hacerle reír. Se emocionó tanto que me obligó a mirarme en el espejo. Me veía tan seductora y aún hoy me sonrojo al recordarlo. Mientras estaba concentrada, John se acercó y sacó la caja de manualidades. «¿Qué hay que hacer?». «Te ayudo, pero luego te vas a dormir», me dijo. Se me iluminaron los ojos y estiré los brazos para mostrarle el tamaño. «Este grande es un triceratops y también quiero un T-Rex». Mis brazos eran mucho más largos que los de mis hermanos y sonreí levemente. Había dulzura en los ojos de John. «Vale, mañana cuando te despiertes, los dinosaurios grandes estarán listos», dijo. Esa noche dormí de maravilla. Cuando me desperté, John ya se había ido y sobre la mesa del salón estaban dos dinosaurios grandes y preciosos. También había un pequeño pterosaurio al lado. John dejó una nota: «No había suficiente material, así que te hice uno pequeño». Los niños estaban encantados. «Mamá, esta vez los otros niños no se van a reír de nosotros». Pero la felicidad duró poco. Recién había llegado a la empresa cuando Rose me llamó. «Cariño, me he roto la pierna». «¿Quién te hizo ese favor?», bromeé. «John». «¿Lo dices en serio?». Me puse de pie, asustada,
y corrí al hospital. Rose estaba en urgencias, con la cara llena de moratones y la pierna derecha inmovilizada con una férula. ¿Por qué te ha pegado? Ni idea. Salía esta mañana del hotel con mi novio, y nada más girar en un callejón, John me empezó a pegar y a patear sin decir nada. También dijo que si hacía algo para traicionarte, me golpearía una vez al día. ¿Y tu novio? Pregunté. Rose frunció el ceño con tristeza. En cuanto vio que me pegaban, salió corriendo. No esperaba que fuera tan cabrón. Mary, ¿qué pasa entre vosotros? Me estáis metiendo en un lío. No me metas a mí, respondí, avergonzada. Le dije que eras mi marido. ¿Estás loca? Me van a matar. La cara de Rose se puso pálida del susto. Voy a hablar con él y se lo dejaré claro. Tú quédate aquí, yo pagaré tus facturas del hospital. Y aprovecha para dejar a ese imbécil de novio que tienes. ¿Por qué pegaste a Rose? Llamé otra vez a John. ¿No decías que estabas de viaje de negocios? Mary, no está de viaje. Te está engañando. Te mintió. Dijo que estaba fuera por trabajo, pero en realidad se estaba acostando con alguien en un hotel a 3 kilómetros de tu casa. La voz de John estaba llena de rabia. ¿Y qué si me engaña? Es solo un error que cometen todos los hombres. Da igual lo que haga, lo sigo queriendo, dije. John se quedó sin palabras. Mary, ¿estás oyendo lo que dices? No esperaba que fueras tan tonta y ciega por amor. Si supieras con quién te engaña, me pregunto si seguirías diciendo esas tonterías. ¿Con quién me engaña? Con un extraterrestre. Da igual, si te lo digo te va a dar asco. No pude evitar reírme. Al fin y al cabo, solo es un hombre. Suavicé mi tono. John, deja en paz a Rose. ¿Qué sentido tiene? Me voy a divorciar y luego ¿qué? Soy una mujer divorciada de 30 años con 2 hijos. ¿Te vas a casar tú conmigo? Conozco a John demasiado bien. Es Virgo, quisquilloso por naturaleza, sobre todo en el amor. ¿Cómo iba a aceptar a una mujer con un matrimonio fracasado y 2 hijos? Ahora que Alice ha vuelto de China, forman la pareja perfecta según el guión. Si ha venido aquí, seguro que ha sido más por nostalgia. John guardó silencio un buen rato. Vuelve a Nueva York, le dije. No somos del mismo mundo. Y colgué. Menos de media hora después, Rose me llamó otra vez. ¿De qué estás tan feliz? Pregunté confundida. Mis dientes. Se me han caído los dientes de delante. No puedo ni hablar bien, su voz sonaba entrecortada por los sollozos. Rose. ¿Cómo puedes perder los dientes a tu edad? John ha vuelto al hospital a pegarme otra vez. Está loco. Como no pudo conmigo en la discusión, fue a pegarla a ella. ¿Dónde está ahora? Ya se lo han llevado a comisaría. Toda la alegría que me habían traído los dinosaurios desapareció de golpe. Llamé a John, pero no me lo cogió. Seguro que la policía le confiscó el móvil. Fui al hospital a consolar a Rose. El médico dijo que se le habían caído 2 dientes y que ya no se podían recolocar. Solo podrían implantarle unos nuevos en unos días. Gasté varios meses de sueldo en sus facturas médicas. Rose, cuando la policía se ponga en contacto contigo, di que John no te pegó a propósito, que fue un accidente mientras bromeaba contigo. No estoy de acuerdo, dijo Rose con enfado. Si no estás de acuerdo, el niño y la niña dejarán de llamarte papá por tu orientación sexual. Rose probablemente no podrá tener hijos propios en esta vida, así que valoraba mucho al hermano y la hermana. Bajo mi presión y con algo de soborno, aceptó reconciliarse, así que salí corriendo hacia la comisaría. Estaba a punto de preguntar por John cuando alguien me agarró del brazo y me dio una bofetada que me tiró al suelo. No me lo esperaba y caí pesadamente. Alice, con un vestido largo hecho a medida, se veía provocativa mientras retiraba lentamente la mano, aunque había mucha gente mirando, por su estatus, nadie se atrevió a ayudarme a levantarme. Me miró con los ojos llenos de celos y rabia. Mary, dijiste que no lo harías.
El pastor John, ahora que tu matrimonio va mal, ¿quieres arrastrar a John contigo? JN lo dejó todo en Nueva York por tu culpa y ahora está aquí pegando a la gente como un matón. ¿Desde cuándo has sido tan impulsivo? Mary, solo quieres que haga el ridículo. Durante 4 años, JN ha estado dudando en comprometerse conmigo, y justo cuando por fin lo iba a conseguir, tú lo seduces a propósito y me dejas en ridículo. Pero te lo advierto, soy Alice. No soy una cualquiera con la que puedas jugar. No te pases de lista, o no me culpes si tengo que ser cruel contigo. Estaba tirada en el suelo, temblando sin poder controlarlo. ¿Cómo pude olvidarlo? Ella es la protagonista, viene de una familia poderosa, y aplastarme sería tan fácil como pisar una hormiga. Por mucho que me esfuerce, acabaré siendo solo un contraste frente a ella. Ella es el centro de atención, aquella en la que el protagonista masculino siempre tiene puestos los ojos. Por miedo, tartamudeé, señorita Alice, me iré enseguida. No volveré a contactar con JN. John estaba detenido temporalmente en comisaría. Alice trajo a un abogado, parecía no estar nada preocupada, como mucho, le daría algo de dinero a ese imbécil. Total, ese tipo solo vivía de Mary, probablemente no tenía agallas. Yo solo pensaba en Mary, si me divorcio de él, ¿qué soy entonces? Una mujer de 30 años, divorciada y con 2 hijos. ¿Te casarías conmigo? Antes, él se habría reído en mi cara con una pregunta así. John venía de una familia importante y era atractivo, podía tener a cualquier mujer, ¿cómo iba a querer a una mujer usada? Pero ahora se tomaba esa pregunta en serio, porque esa mujer era Mary. La misma Mary que lo obsesionaba día y noche, que no lo dejaba dormir en años. La dejó, pensando que nunca más la vería, pero una vez empezó a extrañarla, fue como una riada que lo arrastró sin remedio. Desde que volvió a verla, se dio cuenta de que esa aparente indiferencia solo era orgullo. En realidad, le importaba muchísimo. Aunque odiaba su frialdad, la echaba tanto de menos que le dolía. Su madre había intentado emparejarlo con Alice, y Alice no paraba de hacerle la pelota, fingiendo preocuparse. Estaba tan harto que, al final, decidió comprometerse con ella solo para que su madre lo dejara en paz. Pero al reencontrarse con Mary, todo se vino abajo. Sus compromisos, su frialdad. Todo se desmoronó. Cada fibra de su ser, cada pensamiento, gritaba que no quería a ninguna otra. Solo quería a Mary. Y al darse cuenta de ello, John sintió una gran paz, se apoyó en la pared de la comisaría y durmió como no lo había hecho en 4 años. El abogado fue muy eficiente y John salió pronto. Corrió a buscar a Mary entre la multitud, pero no estaba. Una sombra de soledad cruzó su mirada. Alice se acercó, le rodeó la cintura con fuerza y le dijo con preocupación, John, estaba tan preocupada por ti. John volvió en sí y apartó a Alice. ¿Mary no está aquí? Alice pisó fuerte, molesta. No menciones a esa mujer. Tú intentaste defenderla y darle una lección a su marido, y ella ha estado cuidando a ese hombre en el hospital. John, ni te imaginas, hasta conspiraron juntos para chantajearnos por un buen dinero antes de aceptar un acuerdo privado y dejarte libre. JN se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. De pronto, se rió de sí mismo. Hace un momento estaba dispuesto a olvidar todo y aceptar a Mary porque la amaba, pero resulta que Mary también amaba profundamente a su esposo. Por muchos errores que cometiera ese hombre, ella lo seguía queriendo con todo su ser y estaba criando 2 hijos por él. John, eres realmente jodidamente tonto, murmuró. Desde ese día, JN volvió a Nueva York. A veces, cuando el hermano y la hermana lo veían por la tele, gritaban, ¡sorpresa! El tío que hace los grandes dinosaurios. Yo me quedaba mirando la televisión pensando en ese hombre guapo y formal, capaz de crear grandes dinosaurios, de convencer con dulzura a los niños y mimar a su mujer. Pero ahora estaba a punto de casarse con otra y hasta me envió la invitación de compromiso. Pero por mi promesa a Alice, no pensaba ir. Sin embargo, una noche me mandó un mensaje, Mary, lo he pensado. Si te divorcias de ese hombre, me casaré contigo.
Trataré al hermano y a la hermana como si fueran mis propios hijos. Si no me crees, no tendremos hijos propios, todo lo que tengo será para ellos. Solo vuelve conmigo. Con las lágrimas cayendo, le contesté, John, ya tengo mi propia vida, tú también deberías vivir la tuya. Alice es quien puede estar contigo hasta el final. A la mañana siguiente, me escribió otro mensaje, lo siento, anoche estaba borracho. Dije tonterías. No lo tengas en cuenta. Le respondí, vale, no lo hice. Ese día, Rose vino a ver a los niños. En la tele salía un adelanto del gran compromiso de J.N., el pez gordo del círculo neoyorquino. 2 días después, Rose murmuró sin pensar, eso Alice no lo hizo. Hace poco, en una exposición de arte, su obra fue bastante mala. No merece el título de genio. Solo una obra tenía algo de alma, pero resultó que era un plagio. Ha estado ocupada con la demanda. No esperaba que J.N. aún quisiera casarse con ella. Me giré, sorprendida. ¿De verdad? Por supuesto. Estoy en el mundo del arte. Alice la ha aliado buena esta vez y John no ha intervenido para nada, solo deja que su prometida sea el centro de atención. Rose, abrázame, me siento mareada, le dije. Me quedé en la cama todo el día. En la historia original, Alice era una pintora prodigiosa, con un talento que solo aparecía una vez cada década. Por eso, desde joven se hizo famosa y atrajo la atención de John. Años después, cuando volvió a China, su exposición fue un éxito arrollador. Alice se convirtió en una estrella, con fama, fortuna y el favor exclusivo de John. La protagonista femenina rodeada del halo perfecto. ¿Qué ha cambiado ahora? Saqué la invitación que tenía escondida en el cajón y me decidí, voy a Nueva York. No había tiempo que perder. Cuando llegué, justo era la fecha oficial del compromiso. Cientos de periodistas estaban apostados en la entrada del hotel. John ocupaba un cargo importantísimo en Nueva York y, con su porte, bien podría dedicarse al cine. Su banquete de compromiso había llamado la atención de todos. Con la invitación en la mano, corrí al salón del segundo piso y abrí la primera puerta. Me encontré en el camerino de Alice. Ella me miró fijamente, incrédula, con los ojos muy abiertos. Mary, dijiste que no aparecerías. Lo siento, señorita Alice, pero esta vez quiero luchar por mi propia felicidad, respondí. Dicho eso, empecé a abrir las puertas una por una hasta que, al llegar a la última al final del pasillo, por fin vi a John. Estaba de pie frente a unas enormes ventanas francesas, con un traje clásico blanco y negro, envuelto en un aire de indiferencia y soledad. Alice vino corriendo detrás de mí, sujetándose el vestido largo. Me di la vuelta y cerré la puerta con llave, dejando a todos fuera. John oyó el ruido y se giró. Al verme, se quedó paralizado unos segundos, luego se frotó las sienes con sus dedos largos. ¿Estoy alucinando?, murmuró. Me acerqué y lo miré directamente a los ojos. John, ¿todavía amas a Alice?, pregunté. Él pareció darse cuenta de que de verdad estaba allí. Quiso levantar la mano para acariciarme la cabeza, pero la detuvo justo antes de tocarme. Esbozó una sonrisa amarga y dejó caer el brazo a lo largo del pantalón, luego, metiendo una mano en el bolsillo, fingió relajación y dijo, ¿por qué dices todavía? Apreté los puños y reuní valor. Él suspiró con impotencia y respondió, nunca la he amado. ¿Cómo va a haber un todavía? Esto no tenía nada que ver con la trama original, donde el protagonista amaba a Alice desde pequeños y nunca cambiaba. Mi corazón se encogió y las lágrimas me brotaron de golpe. Con voz entrecortada, le pregunté, entonces, si hoy he venido para detener la boda, ¿te vendrás conmigo? John me miró con atención, leyó la determinación en mi cara y sonrió. Cariño, te he estado esperando. No hace falta detener nada, me iré contigo por mi propia voluntad. Cuando salimos cogidos de la mano, Alice gritaba furiosa que abrieran la puerta, pero al vernos de la mano se quedó completamente en shock. John tomó la iniciativa, lo siento, señorita Alice, nuestro compromiso se cancela.
¿Por qué? Gritó ella, llena de dolor, mirándome con rabia. Es por tu culpa. Cambiaste la historia. Te mataré y lo pondré todo como estaba. Gritó mientras se lanzaba hacia mí, pero antes de que pudiera acercarse, John le dio una patada que la tiró al suelo. En ese momento supe que nunca la había amado, porque usó toda su fuerza. Alice escupía sangre y se agarraba el pecho, rota de dolor. John, me has pegado por esta bruja. John respondió frío, si sigues diciendo sandeces, te mando al otro barrio ahora mismo. Su tono era tan helador y firme que me dio escalofríos. Alice rompió a llorar. ¿Por qué? Si yo soy la protagonista. Ella es solo un personaje secundario. Yo debía tener todo tu amor. No podía creerlo. ¿Tú también sabes de la trama, John? Si te enamoras de un personaje secundario y no sigues la historia, habrá consecuencias. Gritó. John me miró confuso, yo lo miré también. Como era tan listo, enseguida lo entendió todo y preguntó, Mary, ¿es por eso que me dejaste? Me sentí culpable y jugueteé con su mano. Lo siento. Desde que supe de la historia, he estado huyendo. Pero ahora tengo el valor de enfrentarme al mundo entero. Nadie podrá separarnos. Todo empezó a cambiar. Alice fue rechazada por el mundo artístico tras descubrirse que había plagiado. Los artistas que antes temían al poder de su familia empezaron a denunciarla uno tras otro. Acabó condenada a 1 año de prisión y multada por violar derechos de autor y lucrarse ilegalmente. Desde entonces, su halo de protagonista desapareció. Cuando vi la noticia, John estaba jugando con mi hermano y mi hermana en casa. Dijo que quería ganarse su cariño para que lo aceptaran como padrastro. Aquella noche, tras acostar a los niños, salí con mi camisón, dejando ver mis curvas. Los ojos de John se oscurecieron, pero se forzó a apartar la mirada, solo su nuez de Adán delataba su nerviosismo. Me balanceé a propósito frente a él, acercándome sensualmente. Al final no pudo más y me sentó en su regazo. Dibujé círculos en su pecho con los dedos. Él me agarró la mano y dijo con voz ronca, cariño, aún no estás divorciada. No deberías provocarme. Hundió la cara en mi cuello intentando calmarse. Incliné la cabeza y le mordí el lóbulo de la oreja. John dejó escapar un gemido ahogado. ¿De verdad lo quieres? Bromeó. No respondí. No hace falta divorcio, Rose y yo nunca nos casamos, le dije suavemente. John me miró incrédulo y, al segundo siguiente, me tumbó en el sofá. Sus ojos estaban enrojecidos y el pecho le subía y bajaba con fuerza. Cariño, voy a devolverte todo lo que te debía. John, sé más delicado, susurré. No puedo, me dijo, mientras me abrazaba con desesperación, te he echado demasiado de menos. Nos casamos, pero nunca le conté que mis hermanos eran sus hijos. Siempre temí que la historia se desarrollara como en el libro, así que quise mantenerlos al margen. Esa noche, después de dormir a los niños, John me dejó temblando de piernas. Me dormí entre sus brazos, soñando que la historia original había cambiado, y la supuesta villana había acabado siendo la ganadora feliz. Al despertar, fui a buscar a John, descalza, para contarle la buena nueva. Pero al llegar al salón, vi a varios abogados trajeados. John me miró reprobando que anduviera sin zapatos, me levantó en brazos y me dejó en el sofá. Mary, hoy he traído abogados para que notariaran mi patrimonio, me dijo. Nadie sabe si llegará antes el mañana o el futuro, así que mejor hacerlo ya. Pensé en lo que te dije de dejarles todo a tus hermanos, pero no me parece justo del todo. Quiero cambiarlo. Me miraba profundamente, como buscando mi opinión. Sentí un leve amargor, él aún pensaba que los niños eran de Rose, y por eso no los quería tanto. Era normal. La gente no suele valorar igual a los niños que no ha criado. Aunque también fue culpa mía por no decirle la verdad. Pero me obligué a estar tranquila. Está bien, no importa si no se lo das, puedo mantenerlos, yo respondí. John no pareció contento con mi respuesta, me ignoró, me cogió de la cintura y me volvió a sentar en su regazo,
apoyando su frente en la mía. Cariño, cumpliré mi promesa. Pero, comparado con ellos, quiero asegurarme más contigo. Si me pasa algo, el 50% de mi patrimonio será para ti y el resto para los niños. Me emocioné hasta atragantarme. Por fin entendí por qué la historia había cambiado. El amor de John por mí era tan fuerte que ni siquiera el autor pudo seguir su guión y tuvo que ceder. Lo abracé del cuello y lo atraje hacia mí. John, Rose y yo ni siquiera nos besamos. Esos niños son tuyos. Capítulo extra. En mi último año de universidad, John volvió a la facultad como exalumno destacado para dar un discurso. Era elegante, recto, con un aura impresionante. Me enamoré al instante. Dejé caer los libros a propósito y él, con toda naturalidad, los recogió y me los devolvió uno por uno. Lo miré, el corazón a mil. ¿Tienes novia?, pregunté. Curvó los labios. Todavía no. ¿Y crees que yo podría ser adecuada? John se sorprendió por mi sinceridad y se quedó callado un segundo, luego sonrió levemente sin responder. Después del discurso, bajó al garaje subterráneo oscuro, donde yo ya lo esperaba. Aún no me has respondido, le dije. Él levantó una ceja, divertido. Tan insistente. Por supuesto, los valientes disfrutan del mundo primero, le respondí. Y así fue como disfruté del mundo con el mejor hombre del mundo.